Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahora se escucha y se ve todo completo. Por favor, pónganme en el chat si por sí o por no. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha abajo al? Gracias. Excelente. Bueno, vamos a empezar con esta capacitación sobre Mario, fíjate en la ventana inferior izquierda. Igual no es esencial que me vean, sino es esencial que escuchen la capacitación. Bueno, vamos a empezar sobre el acuerdo 3886, el nuevo régimen de presentaciones electrónicas en la provincia de Buenos Aires. Como siempre, lo primero que lo trato de comunicar es, si no, Mario, también puedes entrar y salir y volver a entrar, que seguramente ahí lo vas a poder ver bien. Lo primero que digo es dónde pueden encontrar la información de la capacitación. Siempre en el campus virtual, por supuesto, están todos los artículos publicados. El día de mañana el campus virtual se cierra y para que ustedes puedan seguir teniendo todo el material y también lo nuevo que vamos publicando, ya sea comentarios a fallo, doctrina, etcétera, lo pueden conseguir, bueno, en primer lugar en nuestro libro, Derecho Procesal Informático. No sé si alguno lo pudo adquirir o no, ya está por salir la actualización. La actualización va a ser en el ebook, o sea, en la versión digital, que en la primera página del libro se establece cómo se consigue. Se va a actualizar todo el capítulo de presentaciones electrónicas y también el que quiera lo puede imprimir y lo puede colocar como un anexo al libro. Aclaro que mucha gente se confundía, no es un libro nuevo, porque el libro es de 2017, todavía no se puede hacer una nueva edición, sí se hará el año que viene, pero está actualizado con lo que es todo el nuevo régimen de presentaciones electrónicas. Si tienen alguna pregunta específica a medida que yo voy hablando, por favor comuníquenla a través del chat. En segundo lugar, el sitio web del IAPI, ahí salen todas nuestras capacitaciones, cursos gratuitos, todo lo que venimos haciendo en forma académica, y hace poco se habilitó, a medida que pase tiempo se van a cargar todavía más cosas, una sección que se llama Video Tutorías, donde se muestra paso a paso el uso del portal en video. Hasta ahora teníamos más que nada instructivos en PDF, agregamos video también para que lo puedan seguir cómo es el manejo del portal, lo que es instalación, solución de errores, estos dolores de cabeza que ha traído la mala implementación, ¿no?, de las nuevas tecnologías aplicadas al proceso. Después está el grupo de Facebook, notificaciones y presentaciones electrónicas. Hoy por hoy ya tenemos más de 6.000 miembros inscritos en el mismo. Ahí se pueden hacer cualquier tipo de consulta, ya sea de índole práctica o de técnica o jurídica. Si no están incluidos en el grupo, les recomiendo que manden solicitud, que nosotros los aceptamos. Después tenemos el WhatsApp oficial de alguna forma del IAPI, que es en este número, 112-734-3675. Mandan un mensaje ahí. Yo creo que, por ejemplo, Marta a Marta me acuerdo que está escrita en el WhatsApp oficial, y es como un newsletter que cada vez que sale una nueva capacitación, un nuevo artículo, un nuevo fallo, todo relacionado a los sistemas informáticos, ya sea de nación o de provincia, sale publicado por esa vía y le llega al celular. Aclaro que no es un grupo de WhatsApp, no es un grupo, tenemos grupo de WhatsApp, si alguien quiere que lo agregue al grupo, me lo dice, me manda un mensaje ahí, yo lo agrego. El grupo de WhatsApp hay más de 250 miembros, es muy grande, se mandan mensajes a toda hora, es como ya un grupo de contención, más que un mero grupo de WhatsApp, pero si alguien quiere que sea agregado, me manda mensaje y yo con gusto lo hago. Perfecto. Marta, vos después mandame un mensaje a este número y yo te agrego al grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a hacer la introducción. En esta primera capacitación vamos a hablar sobre la parte general del nuevo régimen y vamos a llegar a la parte específica sobre el ingreso de escritos al proceso. En la capacitación del día lunes continuamos con lo que es documentación, el ingreso de documentación al proceso, y vamos también a hacer la parte práctica, la parte puramente práctica en el uso del portal, sobre cómo digitalizar la demanda, convertir a PDF 1.4, ingresar copia digitalizada de escritos, etcétera, etcétera. Parte general, introducción al acuerdo de SCBA 388618, el nuevo reglamento para las presentaciones por medios electrónicos que rige hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires.
A lo largo de la provincia, en todas las capacitaciones que he brindado en este tiempo, siempre comienzo resaltando 4 premisas en lo que respecta a esta nueva normativa. En primer lugar, como ya saben, se establece la obligatoriedad imperativa del uso de las presentaciones electrónicas, o sea que la regla general es la presentación electrónica, ya sea como copia digital o como escrito judicial, y la regla excepcional es el ingreso de escritos al proceso en formato papel. El nuevo acuerdo 3886-18 se encuentra íntegramente ligado al acuerdo SCBA 3842-17 del año pasado, que es escritos que exceden el concepto de medio trámite. Actos procesales que exceden el concepto de medio trámite. No se puede estudiar una normativa, la 3886, si no se estudia en conjunto el acuerdo 3842-17. Eso, regla fundamental. El día de mañana, el día de hoy, ya cuando están litigando, siempre tienen que tener a mano ambas acordadas, la 3886 y la 3842-17. Querramos o no, no todos, hay un terrible problema con lo que es la unificación de criterios, es así, les soy totalmente sincero, es un problema muy grande que hay a nivel provincial, lo tienen todos los departamentos judiciales, desde el más chico al más grande, en lo que es la unificación de criterios, ¿no? Justamente de los organismos jurisdiccionales. Los abogados, querramos o no, a través de las pautas interpretativas que sacamos por el Colproa, que están subidas al campus, logramos de cierta forma unificar criterios. Nosotros tenemos capacitaciones continuas, ya sean a través del IAPI o mismo a través del personal de cada colegio o con las consultas que se hacen en los grupos. O sea, nosotros querramos o no, unificamos criterios de alguna forma. Nosotros dijimos cómo se tiene que digitalizar una copia, cómo se tiene que digitalizar la demanda. No pasó lo mismo del otro lado del mostrador, no pasó lo mismo en el Poder Judicial por justamente la falta de capacitación. Entonces tenemos 200 criterios, hay organismos que están actuando muy bien. Yo ayer en el grupo de Facebook, no sé si lo vieron, subí una publicación sobre cómo está procediendo el Tribunal de Trabajo número 3 de Lanús en lo que respecta a la digitalización. Digitalizan todo, el informe de cédulas que fueron a domicilios físicos que fueron notificadas positivamente, los que no fueron notificados positivamente con la razón que estableció el oficial notificador de que por qué no pudo practicar la diligencia. Los informes en respuesta de oficios judiciales digitalizan absolutamente todo, cumpliendo con lo que establece justamente el acuerdo 3886 en el artículo 3, inciso segundo. Hay otros organismos que no digitalizan nada, digamos que no es una experiencia nueva. En el Poder Judicial de la Nación, a través de la acordada 2015, el ingreso de copia, el expediente digital, por así decirlo, ya está establecido en la normativa desde el año 2015 hasta ahora, con casi 4 años de vigencia. Hay muchos juzgados que digitalizan todo, porque tienen esa concepción de que el expediente papel tiene que ser una clara reproducción en el expediente digital. Y hay otros organismos que no, que por ejemplo los informes de cédulas no lo digitalizan, etcétera, etcétera. Es un problema de funcionamiento de la oficina judicial, propiamente dicho. Pero volviendo a la tercera premisa, la acordada 3886 establece la digitalización íntegra del expediente, o sea que el expediente digital es mucho más completo que el expediente que ya se está empezando a ver en formato papel, donde por ejemplo se imprimen los proveídos, las resoluciones del juez, pero no se imprimen los escritos judiciales. ¿Por qué? Porque el último artículo 3886 establece que mientras el expediente se encuentre en la jurisdicción provincial, no se podrán imprimir los escritos que envían las partes. Perfecto. El sistema está con los proveídos. Los proveídos se siguen imprimiendo y se siguen firmando en forma hológrafa. ¿Por qué? Porque no se modificó el acuerdo 251492, que es el equivalente de la 3886 y la 384517 en lo que respecta a notificaciones, pero que rige para el Poder Judicial. No se modificó, entonces los proveídos se siguen firmando, se siguen imprimiendo y se siguen firmando en forma hológrafa con el correspondiente pase por el lápiz óptico y su carga en la MEB y también por la sección mis causas del portal, ¿no? Hasta que no se modifique la 2514, esto lamentablemente no va a cambiar y va a continuar siendo de la misma forma. Vamos a tener escritos, vamos a tener expedientes donde van a haber proveídos
no van a ver las peticiones de las partes, porque hay orden en imprimirlo. Entonces, lo que va a pasar es que van a haber casi monstruosidades, porque va a ser expedientes sin correlación de fojas, las fojas no van a ser correlativas, ya se está viendo, las fojas no son correlativas, y son proveído tras proveído, tras proveído, tras proveído, tras proveído, no se sabe qué se está peticionando. Se supone que en el expediente digital uno lo tiene en forma íntegra. Por eso también muchos organismos establecieron la postura de no entregar expedientes, algo que por supuesto está mal. Igual el expediente se tiene que entregar aunque sea esa monstruosidad que les comenté. Pero hay muchos organismos que en razón de eso, de que no confundir al letrado o confundir a las partes, lo que dicen es que en vez de entregar el expediente lo vean en el portal, donde ahí está completo en forma íntegra. Por supuesto que la documentación que genera en papel se tiene que ver en el expediente, por supuesto, como otras muchas cosas. No es una práctica que sea correcta, pero es razonable, o sea, el pensamiento es razonable en atención de que el expediente digital es mucho más completo de lo que es el expediente y de lo que va a seguir siendo el expediente en formato papel hasta que se modifique la 2514/92, que ya de por sí hay 2 o 3 proyectos dando vueltas. La cuarta premisa, inexistencia en el régimen de notificaciones electrónicas. Nos acordamos que a partir del 2 de mayo, del 1 de mayo, del 2 de mayo del año pasado, existe el nuevo régimen de notificaciones electrónicas, el régimen del acuerdo 384517, que no se ve modificado bajo ningún punto de vista por lo establecido por la 3886-18. Eso como más que nada para llevar una tranquilidad. Bueno, el nuevo acuerdo 3886-18 rige fue emanado con fecha 15 de marzo de 2018, se aprobó el nuevo régimen para las presentaciones por medios electrónicos, así se llama oficialmente, y empezó a entrar en vigencia a partir del pasado, el primer día del mes de junio de este año. Foros en los que aplica: fuero civil y comercial, familia, trabajo, contencioso administrativo, justicia de paz, amparos regulados por la ley 13.928, que bien pueden ser tramitados por ante cualquier fuero, inclusive el fuero penal y el fuero de responsabilidad penal juvenil, pero de por sí el fuero penal, como viene sucediendo desde el año 2011 hasta la fecha, queda excluido del régimen de presentaciones y notificaciones electrónicas. Hay juzgados de garantías que utilizan la notificación electrónica, otros no. Eso se pone que no existe una obligatoriedad imperativa de uso, tampoco existe en la 3845-17, para que el fuero penal esté obligado a acatar lo que establece la Corte en lo que respecta a las presentaciones y notificaciones electrónicas. Así que si ustedes conocen a alguien, o si ustedes litigan, muchos litigamos porque el fuero civil y el fuero penal, cuando hay un daños y perjuicios, está extensamente vinculado, pero tengan la certeza de que en el fuero penal se continúa litigando tal cual se litigaba antes del 1 de junio de este año. Bueno, el sitio web seguro continúa siendo el mismo, el portal de notificaciones y presentaciones electrónicas de la SCBA, cuyo objeto es mantener la base de datos sobre las presentaciones y notificaciones que se depositan y conservan, suscritas a través de lo que se denomina tecnología de firma electrónica avanzada. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires los abogados ni los jueces recién ahora están empezando a tener firma digital. En realidad los documentos digitales deben ser firmados de forma digital, porque así lo establece el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación. En provincia de Buenos Aires, como la entidad la autoridad que es la que nuclea la firma digital, que es el Ministerio de Modernización, no le dio el trámite, no finalizó el trámite que ha pedido la Corte para que pueda tener firma digital. Es muy fácil de constatar, entre el Ministerio de Modernización pongan ver las entidades que tienen firma digital y cuando vean la Suprema Corte va a decir en trámite. Eso significa que en la provincia de Buenos Aires no tenemos firma digital, por lo menos los abogados y los jueces hasta muy reciente, los abogados ya de por sí no. Tenemos lo que se denomina firma electrónica avanzada. El único que tiene firma digital en la provincia de Buenos Aires es el Ministerio Público. Algo muy importante, que esto me gusta dejarlo bien en claro, esto lo explico mucho en las capacitaciones cuando doy, me toca muy pocas veces, pero cada tanto me toca capacitar al Poder Judicial, es aclarar que los escritos judiciales no pueden ser observados ni mucho menos rechazados. Lo que se puede observar, tampoco jamás rechazar, es el confronte, ¿no? Cuando yo dejo un oficio en confronte, una cédula confronte, un mandamiento confronte, eso sí puede ser observado,
pero jamás un escrito judicial propiamente dicho, una presentación electrónica, una petición de las partes. En el principio, cuando recién se implementaba el portal, era una práctica muy habitual, el rechazar, por ejemplo, un escrito donde yo lo quiero dirigir a un expediente, pero me confundo de causa y lo envío a otra, supongamos sin querer. Entonces me rechazaba en el escrito judicial la presentación electrónica y decía causa no compatible. Esa práctica hoy ha sido mayormente dejada de lado. En todas las capacitaciones que di, nadie me dijo que le han rechazado una presentación electrónica, una petición dentro del proceso. Es algo que siempre destaco porque la 25.14.92 establece que los escritos de los abogados siempre tienen que ser recepcionados, y justamente si hacemos una analogía, y supongamos que no existe el sistema, estamos en el año 1990, esto no se ideó de ninguna forma. Si yo pedía un expediente y quiero ingresar un escrito en formato papel, ¿no? Y por más que me confunda los autos en el encabezado, a mí el juzgado me lo tiene que recepcionar y luego tiene que proveer lo que por derecho corresponda. Nunca me pueden decir, no, autor, eso no se lo recibo. Es la misma analogía que se tendría y que se aplica mayormente, como les digo, no he tenido conocimiento de un caso donde se rechace. Ahora, una herramienta sumamente útil es la auditoría, la facultad de contralor sobre el sistema. Más que nada se aplica para saber, por ejemplo, si una parte contestó en tiempo y forma una presentación electrónica, si los adjuntos remitidos por una parte como PDF o una presentación electrónica fueron efectivamente recepcionados por el organismo. No son pocos los casos donde el organismo, recién me acaban de mostrar un ejemplo donde el organismo creo que el PDF estaba dañado. Ustedes siempre tengan en cuenta, eso vamos a ver en la próxima capacitación, que si tienen alguna duda sobre si el PDF que ustedes enviaron se ve o no, si se ve correctamente o no, pueden entrar al sistema, en la sección Mis Causas, buscan el expediente, buscan el escrito y lo abren, en la opción Ver Presentación, van abajo de todo y van a ver el adjunto que ustedes acompañaron con la presentación. Abren el adjunto y si ustedes lo pueden visualizar correctamente el PDF, el organismo también lo puede visualizar correctamente porque el sistema es uno para todos. Es como cuando ustedes mandan un mail, mandan un adjunto en el mail, y si el adjunto ustedes lo pueden visualizar correctamente, el que termina recepcionando ese mail también lo va a poder ver correctamente. Pero ante cualquier eventualidad siempre tienen la posibilidad de auditar el sistema y para saber si efectivamente ese adjunto fue acompañado en forma correcta o no. Esto, ¿cómo se hace? Se envía, se puede peticionar, lo puede peticionar la parte, o se puede también decretar de oficio por el organismo jurisdiccional. Y se materializa a través de un oficio electrónico que es dirigido al domicilio electrónico de la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte, que está en La Plata, solicitando, como un oficio de informe, solicitando que se establezca si la notificación electrónica de fecha tal fue ingresada al sistema dentro del periodo de, por ejemplo, dos fechas, del 16 de abril al 18 de abril, por ejemplo, para saber si se va con un traslado en tiempo y forma, y se notificó en tiempo y forma. Tiene un montón de usos, a medida que pasa el tiempo, yo lo he usado en varias ocasiones, a medida que pasa el tiempo cada vez se está utilizando más. Recuerden esta herramienta, la auditoría, está en el artículo 2 de la 3886, siempre la van a poder usar cuando necesiten constatar alguna certeza sobre la utilización del sistema. Como dijimos, la regla general, obligatoriedad de uso de las presentaciones electrónicas. Está establecido en el artículo 1 de la 3886, que sugiere que a partir de la entrada en vigencia, las presentaciones que se realicen las partes, los letrados y los auxiliares de la justicia en un proceso judicial, salvo estas excepciones, las menos, deberán ser generadas y rubricadas y presentadas en forma electrónica. Asimismo, se establece en la 4886 la derogación del artículo 1 de la resolución 1647-16, que venía a establecer la coexistencia de sistemas, o sea, ya no existe más la coexistencia, solamente, o sea, lo puedo elegir yo si quiero ingresar un escrito en formato papel o en formato electrónico, como lo hacía hasta antes del 1 de junio. Ahora lo único que puedo hacer es ingresar escritos conforme lo establece la normativa. Para ver escritos electrónicos, presentación electrónica; para los escritos en formato papel, el ingreso de papel, en el caso que se establecen las excepciones.
Es por eso que en base a esto, más del 85% de los actos escritos dentro de un expediente judicial, como lo vamos a ver más adelante, se deben materializar en formato electrónico digital. Esto ahora lo voy a fundamentar. La regla excepcional, presentación de escritos en soporte papel. El artículo 3 del nuevo reglamento sostiene que los órganos judiciales, en forma determinante, no recibirán escritos en soporte papel bajo ningún punto de vista, a excepción únicamente, es una enunciación totalmente taxativa, de los siguientes casos. Son en total 4 casos. En primer lugar, tenemos, en la mayoría de los casos me van a decir que es totalmente lógico, en otros muchos me van a decir probablemente que no. En el primero es lógico, que es la demanda, y los documentos que la acompañan, ¿no? Como no tenemos una receptoría general de expedientes digitalizada, siempre el inicio, la interposición de la demanda, debe canalizarse en formato papel, y luego digitalizar, ¿no? Como ya muchos ahora saben, que después lo vamos a tratar. El artículo tercero establece los demás, de la 3886, establece los demás casos, que como dijimos son 4. Ya dijimos el primero, la demanda, la primera presentación primera presentación en juicio, y después tenemos los escritos que provengan de personas que no revisten el carácter de parte letrado o auxiliar de la justicia, salvo cuando estos hayan celebrado un convenio con la Suprema Corte y tengan un certificado de firma digital o firma electrónica. En este inciso quedan comprendidos la contestación a las solicitudes de informes, por ejemplo, de los oficios que se diligencian a entidades que no están dentro del sistema, como puede ser un banco privado, la presentación de amicus, entre otras. Como esas entidades, o en el caso de la presentación de amicus, no tenemos un certificado de firma digital o de firma electrónica, se debe ingresar en formato papel y luego hacer la correspondiente digitalización. El artículo tercero, inciso segundo, los escritos son presentados directamente por algunos de los litigantes sin intervención de su letrado. Esto más que nada se da en los fueros de familia, penal, o en el fuero, o lo que es cuestiones de amparo. Cuestiones de urgencia, contestación a peticiones de informes urgentes, etcétera, etcétera, está comprendido en el artículo 93 de la ley 5.677, que establece que el litigante, por motu propio, puede ingresar escritos al expediente sin el correspondiente patrocinio letrado. Ahora tenemos, por último tenemos, perdón, no por último, sino como anteúltimo, tenemos el artículo 3, inciso 4, que establece que habla de los recursos de queja. Los recursos de quejas en los términos del artículo 275 y 292 del Código Procesal Civil y Comercial. Como esa es una cuestión puramente lógica, el recurso de quejas se ingresa en el superior, ya sea en la Cámara o en la Suprema Corte de la provincia. Como no hay forma de vincularlo en el sistema, imaginemos el sistema en el campo del procesador de textos del portal, yo voy a querer buscar la causa en el organismo, por ejemplo en la Cámara, no voy a poder hacer la vinculación porque la causa no está en la Cámara, entonces como voy en queja, en ese caso voy a la Cámara en papel y luego digitalizo, ya que sea patrocinante o como apoderado. Es más que nada un impedimento técnico que se solucionaría de una forma muy fácil, pero todavía no está establecida esa solución. Y acá entramos en el nuevo régimen de actuación del letrado patrocinante. ¿Por qué decimos nuevo régimen de actuación del letrado patrocinante? Y es muy fácil. A través del artículo 5 del Acuerdo CCB 3886-18 se elimina la posibilidad de los peticionantes que actúen por derecho propio confieran poder a los letrados que los representan. Recordemos que eso estaba establecido en la resolución 1827-12, el reglamento para las presentaciones electrónicas, y en la resolución 3415-12, que es el protocolo para las presentaciones electrónicas. Justamente lo que se resuelve en la 3886 es derogar en forma íntegra la resolución 1827-12 y los acápites segundo y tercero de la 3415-12, que lo que hacen, o lo que se refieren, es al acta poder, a lo que conocíamos como acta poder. Recordemos que yo como patrocinante de la parte, una vez que concurría con ella el organismo y celebraba este acta poder, me convertí en una especie de apoderado, y a partir de ese momento podía canalizar todas las peticiones en forma electrónica, sin ningún tipo de problema. Ahora esa opción quedó derogada, ya no se puede utilizar más, por más que hay muchos organismos que lo siguen aplicando. La 3886 establece en forma textual que eso queda totalmente derogado.
Ahora, tenemos que reemplazar el régimen de actuación del patrocinante, porque si yo saco el acta poder y estoy obligado a ingresar escritos por sistema, ¿cómo hago para ingresar los escritos que son suscritos en forma hológrafa por la parte que no tiene un certificado digital, ¿no? Bueno, esto está establecido en el artículo, en el inciso 3 del artículo 3 de la 3886, que establece precisamente que los escritos que no puedan ser considerados como de mero trámite, de acuerdo con la reglamentación ya emitida por la Suprema Corte de la provincia, y en los casos que se actúe por derecho propio, deberán ser ingresados en formato papel. O sea que cuando estamos hablando de un escrito que exceda el concepto de mero trámite, que estemos actuando en carácter de patrocinante, y cuando los patrocinados no tengan un certificado digital, deberemos ingresar ese escrito en formato papel para luego proceder a la correspondiente digitalización. Y acá es cuando entra en juego la 384217, que establece taxativamente qué actos procesales son considerados, no son considerados de mero trámite, son considerados impulsorios, y deben ser ingresados en formato papel. Ahí es cuando empieza a cerrar el círculo. Ahora, una salvedad. Entonces dijimos que, como después vamos a volver a repetir, se tienen que dar 3 condiciones para que yo pueda ingresar un escrito en formato papel al expediente. Que exceda el concepto de mero trámite, que está actuando en carácter de patrocinante, si se apoderado tengo que ir siempre full electrónico, y que los patrocinados no sean titulares de un certificado digital. ¿En qué caso se les ocurre, si me lo pueden escribir en el chat, que tengamos un patrocinio, que estemos patrocinando a alguien que tenga un certificado digital? A ver si a alguien se le ocurre y me lo escribe en el chat. Marta, Carmen o Mario. Bueno, cuando lo quieren escribir no hay problema. Vendría a ser el caso del abogado, ¿no? Que yo esté representando a otro abogado en el proceso, entonces ambos tenemos certificado digital, entonces ambos podemos firmar esa presentación electrónica y la podemos canalizar a través del sistema informático. Ese sería el caso más práctico y puntual. El artículo 56, inciso 6 de la ley 5.177, el ejercicio profesional de la abogacía, establece que el abogado puede ingresar y presentar con su sola firma, dentro de sus funciones, escritos que son considerados de mero trámite. Ahora, el acuerdo CCBA 384217 establece que se considera como escrito de mero trámite todo acto que sirva para activar el proceso por el que no se controviertan o reconozcan derechos. En sí es el concepto técnico jurisprudencial y doctrinario que siempre se ha establecido de mero trámite. Eso es correcto. Entonces, la 384217, en su parte destacada, establece que actos procesales no se consideran de mero trámite. La demanda, su ampliación, reconvención y sus contestaciones, como así la primera presentación en juicio, la oposición y contestación de excepciones, en general toda petición que requiera sustanciación previa a su resolución, el desistimiento de la transacción del allanamiento, como así toda otra presentación que implica abdicar derechos procesales o sustanciales, también la formulación de oposiciones en la prueba confesional, el consentimiento expreso de resoluciones judiciales, los escritos de interposición, fundamentación y contestación de recursos, y la solicitud de medidas cautelares, así como los pedidos tendientes a su levantamiento, modificación y sus respectivas contestaciones. O sea, son casos que si ustedes, el sistema no existiría, si estaríamos en 1990 y estaríamos ingresando escritos solamente en soporte de papel, son casos que siempre estos escritos deben ser firmados, por cuestión lógica, por la parte y por el abogado, ¿no? Son peticiones que se ingresan cuando actuamos en carácter de patrocinante al proceso con la firma de la parte y del letrado patrocinante. Entonces, a través, en los casos que establecimos en el listado anterior, siempre se deberán ingresar al proceso en formato papel, en todos los casos que establecimos en el listado anterior. Entonces, cuando no se encuadre el escrito, la petición o el acto procesal en mero trámite, en el concepto de mero trámite, que sea alguno de los que establecimos en el listado anterior, que el litigante actúe por derecho propio
y cuando este último no cuente con un certificado de firma digital o de firma electrónica, ese escrito debe ser ingresado al expediente en formato papel. Ahora, por ejemplo, la impugnación de pericia, por ejemplo, muchos, si fuéramos patrocinantes y el sistema no existiría, le ingresaremos al expediente en formato papel, no en formato, perdón, ingresaremos al expediente con la firma tanto nuestra como de la parte. Pero, ¿es un acto de mero trámite o no? Y según la 38.42.17 es un acto de mero trámite, porque la sustanciación, o sea, cuando yo impugno la pericia, se la da al perito. O sea, el traslado es para el perito, no para la otra parte, la contraria. Y el que va a resolver, o sea, el que va a contestar ese traslado, es efectivamente el perito. Por ende, los organismos jurisdiccionales han tomado mayormente que la impugnación de pericia, práctica liquidación, es un acto procesal de mero trámite. Otro caso sería la declaratoria de herederos. Yo solicito declaratoria de herederos, entonces lo puedo ingresar directamente por el portal, porque no está establecido en forma expresa como que fue un acto que no deba ser considerado de mero trámite, que deba ser ingresado en soporte de papel al expediente por la 38.42.17. Esos son algunos ejemplos, son muchos más los que hay, que se pueden dar a lo largo de la más diversidad, la más diversa cantidad de procesos que tenemos en la provincia en materias, pero para que tengan en consideración que solamente lo que se establece en la 38.42.17, que debe ser ingresado en soporte de papel y luego digitalizado, es el dictado taxativo que enuncia, que es un porcentaje muy chico, por más que son los actos procesales más importantes, lo reconocemos, son los menos, por así decirlo, y que más que nada se dan en los expedientes que son puramente contradictorios, ¿no? Es el núcleo de un proceso contradictorio, el listado de actos procesales que establece la 38.42.17. Bueno, en lo que respecta a la digitalización, en pos de procurar realizar la efectiva digitalización del expediente judicial en formato papel, la 38.42, la 38.86.18 establece que la obligatoriedad de ingresar copia digitalizada de los escritos originales en papel incorporados al expediente, en un modo muy similar al establecido por la Acordada 3/2015 del Poder Judicial de la Nación. Así que los que ya litigan en Nación no es algo que esto les asombre, porque es algo que están acostumbrados. El hecho de ingresar el escrito en formato papel y luego proceder al ingreso a la digitalización de ese escrito. Recuerden que acá estamos hablando únicamente de escritos judiciales, no estamos hablando de documentación, que eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, los encargados de digitalizar, recuerden que vimos 4 supuestos en lo que respecta a las excepciones de ingresos escritos en formato electrónico al expediente, sobre qué cabeza recae la obligación de digitalizar o el juzgado del organismo, están establecidos en la normativa, en la parte final del artículo 3 de la 38.36. Entonces, los supuestos escritos presentados por personas que no revisten la calidad de parte, letrado auxiliar de la justicia, junto con los documentos con ellos acompañados, el que lo debe digitalizar es el organismo jurisdiccional. Vimos el caso de los informes de los oficios diligenciados, la contestación de oficios diligenciados a entidades privadas, por ejemplo. Los escritos ingresados por los litigantes de forma directa sin intervención de un abogado junto a los documentos con ellos acompañados también deben ser digitalizados por el organismo jurisdiccional. ¿Qué actos deberá digitalizar el letrado? Y bueno, tenemos los escritos de demanda y de inicio del proceso, junto con los documentos con ellos acompañados. Esto aplica tanto para el letrado patrocinante como para el letrado apoderado. Las presentaciones de escritos que no se consideren de mero trámite, conforme al listado que brindamos, establecido por la 38.42.17. Y los recursos de queja. En esos casos, la obligación de digitalizar es de los letrados. La metodología para digitalización de escritos en soporte de papel. Acá en provincia, a diferencia de Nación, en primer lugar lo que tenemos que hacer siempre es digitalizar, lo primero que tenemos que hacer siempre es ingresar el escrito en soporte de papel y luego proceder a su digitalización. En Nación muchas veces, como no lo establece la Acordada 3/2015, se establece a la inversa. Primero se digitaliza y luego puedo ingresar el escrito en soporte de papel. Acá en provincia no. Acá en provincia siempre vamos a tener que ingresar primero el escrito en soporte de papel y luego proceder a su digitalización. Es muy importante que se acostumbren a usar este procedimiento y no vayan a la inversa. ¿Por qué? Porque en estos casos, en los casos que establece la 28.42.17, lo importante siempre va a ser el escrito en soporte de papel. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque tiene la firma de la parte,
y porque es el que va a tener el cargo. A los efectos del cargo, ese es el escrito importante. Entonces, en primer lugar, ya dijimos que hay que empezar el escrito de soporte de papel y luego proceder a la digitalización del mismo. El instructivo sobre cómo digitalizar escritos está en el IAPI, pero igual lo vamos a ver el lunes en la capacitación, que lo vamos a mostrar en vivo y en directo. El plazo para digitalizar no es de 24 horas, sino que es dentro del día siguiente hábil, que eso es lo que expresamente establece la 3886-18. Si yo ingresé la copia en papel el viernes, no estoy obligado a hacerlo, el plazo no me corre hasta el sábado, me corre, ¿no? Como es lógico, hasta el día lunes, dentro del día siguiente hábil. Si hay paro, no, perdón, si hay suspensión de términos, si hay cualquier eventualidad que no pueda ingresar el escrito, siempre recuerden que tiene que ser el día siguiente hábil y no las 24 horas como se comunica mayormente en muchas capacitaciones, es incorrecto. Lo que establece el PESA 3886 es dentro del día siguiente hábil. La sanción ante el incumplimiento, en caso de incumplimiento, los organismos jurisdiccionales deben intimar al interesado a subsanar tal deficiencia el día siguiente recibida la anotación. Eso es lo que establece la 3886-18. Bajo percibimiento tenemos no presentar el escrito en conformidad con lo establecido con el artículo 120 del Código Procesal. Ahora, algo muy importante. En Nación, esto no está establecido en forma expresa. Entonces, en Nación, muchos organismos aplican la sanción de la 3-2015 directamente por nota, porque no se establece el procedimiento que se debe hacer para aplicar esa sanción. En cambio, en Provincia de Buenos Aires, expresamente la 3886 da dos conceptos que evacúan esta cuestión, que es intimación y recepción de la intimación. Si estamos hablando de intimación y recepción de la intimación, justamente estamos hablando de cédula electrónica, no de notificación por nota. Entonces, siempre previo a que se aplique la sanción, nos deben intimar por cédula electrónica a cumplir en el plazo del día siguiente hábil. Entonces, el plazo para cumplir es mucho más extenso que en Nación. ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento, si yo me olvido de digitalizar o me voy de viaje, tengo una urgencia, cualquier problema que tenga, el organismo tiene que librar la cédula electrónica. Esa cédula electrónica se me tiene que notificar el día martes o viernes posterior, como establece el procedimiento que establece la 3845-17, y después tiene que pasar el plazo de 24 horas para que cumpla. El día siguiente hábil para que cumpla. Es decir, que podría pasar una semana hasta que se me haga efectivo el apercibimiento y se me tenga por no presentado el escrito. Es algo mucho más amplio que lo que existe hoy por hoy en el Poder Judicial de la Nación y no está abierto a la interpretación de los organismos, sino que está establecido expresamente cómo se debe hacer esa intimación. Bueno, a modo de resumen, como dijimos, en lo que se trata de número trámite, conforme a 3842, se debe ingresar el escrito de soporte papel para luego proceder a su correspondiente digitalización efectiva. Y cuando es un escrito de mero trámite, siempre, por más que actuemos como letrado patrocinante, ese escrito deberá ser ingresado totalmente en forma electrónica al expediente judicial. Siempre recuerden que tienen la opción de invocar el artículo 48, el gestor procesal. Por más que la interpretación que se ha hecho históricamente de este artículo es restrictiva, es que es la primera presentación en juicio en cuestiones totalmente de urgencia, en pos de la instauración del sistema informático se ha ampliado, digamos, su interpretación y se deja, por ejemplo, en el caso de que yo quiera hacer una contestación, quiera contestar un recurso o un traslado importante, yo puedo invocar el artículo 48, hacerlo en forma electrónica y dentro de los 60 días hábiles concurrir con la parte del organismo en formato papel, por supuesto, para efectuar la correspondiente ratificación de lo actuado. En el caso del letrado apoderado, recuerden que el letrado apoderado está obligado a actuar el 100% en formato electrónico para el ingreso de escritos judiciales. Solo deberá, como excepción, ingresar la demanda en formato papel para luego proceder a su correspondiente digitalización en el plazo, en el siguiente día hábil. Caso de la demanda o del escrito de inicio, ya sea que actuemos como letrado patrocinante o letrado apoderado. El artículo 1 de la 3886 establece que la demanda o escrito de inicio, conjuntamente con la documentación que con ella se acompaña, se debe ingresar en soporte papel a través de la Receptoría General de Expedientes. Ahora, tenemos que proceder a realizar la efectiva digitalización
de la demanda. ¿Y cómo se procede a hacer esto? Bueno, en el IAPIT tienen el instructivo paso a paso sobre cómo digitalizar la demanda, cual puede seguir, y vamos a verlo de forma práctica el día lunes. Ahora, el plazo para digitalizar como regla general, por más que es también el día siguiente hábil, como establece el 3886, el plazo general se empieza a aplicar desde el primer despacho. Entonces, cuando surge el primer despacho en el expediente, ahí me empieza a correr el plazo para que yo produzca la digitalización de la demanda. Tengan en cuenta una cosa, yo les dije cómo se computa el plazo para la notificación, que es un plazo mucho más largo que si el perjuicio de la nación, pero la buena práctica me lleva a decir que siempre intenten digitalizar dentro del día siguiente hábil que ingresaron el escrito en soporte de papel. No solo por una cuestión de estar siempre dentro del plazo y no jugar con los plazos extras, sino también por el hecho de que es la buena práctica que nos tiene que regir a todos los letrados que actuamos desde este lado del mostrador. La sanción ante incumplimiento, si yo no digitalizo la demanda dentro del plazo establecido, también es por intimación de cédula electrónica, es que no se tenga por presentada, así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, acá ya vamos a lo que es la documentación, el ingreso de documentación. Esto ya lo vamos a ver a partir del día lunes. El ingreso de documentación al expediente conforma también conjunto con la parte práctica. Así que bueno, espero que les haya servido esta primera clase. Recuerden que en el campus tienen la parte del foro para consultas y preguntas, donde pueden ingresar ahí, hacer cualquier tipo de pregunta o enviarme un mail a mí, en mi mail que es drgbieli@gmail.com, drgbieli@gmail.com, con cualquier pregunta que tengan, que yo entre lo que dure la capacitación del campus, yo siempre les voy a contestar casi inmediatamente. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo lunes, espero que esta primera etapa de la capacitación haya servido. Y recuerden que pueden hacer las preguntas que crean necesarias a través de esas 2 vías. Así que desde ya les agradezco que hayan podido presenciar esta capacitación y bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. El caso del artículo 48. Sí, Mario, cómo no. El artículo 48, vamos un poco para atrás. Esta banda completa la situación en la cual el letrado que asiste a una de las partes debe presentar formalmente ante la justicia de manera urgente en defensa de derechos, bueno, que aquello no cuenta ni con la presencia de su asistido, ni con el poder que acredite el mandato otorgado al abogado, si fuera un caso de apoderado, ¿no? Entonces, lo voy a ampliar un poco. Yo conozco casos, voy a ser sincero, yo no lo he hecho, pero sí conozco casos de gente que trabaja conmigo que utilizaba el artículo 48 absolutamente para todo. ¿Por qué? Recordemos que antes se suscribía el acta poder, ¿no? Muchos interpretaban que el acta poder era un apoderamiento. Entonces, si mi cliente es medio paracaidista, por decirlo de alguna forma, o no confío en él, o cualquier razón que yo tenga por la cual no quiera hacer no quería suscribir el acta poder o hacer un poder por escritura pública, podía ingresar esos escritos en formato papel al expediente, ¿no? Lo podía, porque existía la coexistencia que establecía que había establecido la Corte y por hoy derogada. Ahora, yo conozco a esta persona que él ultraelectrónico, a él le gustaba el sistema, le encanta el sistema, él quería no quería suscribir el acta poder porque consideraba que era un apoderamiento, pero quería seguir usando el sistema. O sea, no quería hacer uso de la coexistencia, sino que él quería usar solamente el sistema electrónico e ingresar sus escritos al expediente en forma electrónica. ¿Qué era lo que hacía? En todos los escritos que ingresaba al expediente invocaba el artículo 28. En todos los que ingresaba invocaba el artículo 28, lo firmaba solamente él a través del portal con su firma electrónica avanzada, y luego dentro de los 60 días concurría con la parte y ratificaba todo el actuado. Iba título por título, en escrito papel, donde estaba establecido expresamente los títulos de los escritos que ingresó en forma electrónica al expediente, y ratificaba todo dentro de los 60 días con la parte. Y en la experiencia de él, que actúa en muchos departamentos judiciales de la provincia, jamás tuvo una crítica, o jamás tuvo un mal lugar, o jamás tuvo un rechazo en la petición de hacer uso del artículo 48 en la forma que lo hizo. Así que siempre tengan en consideración que esta herramienta la pueden usar
Es más, en el grupo de Facebook, como les digo, tenemos 6.000 miembros, es un tema que se trató mucho, el tema del gestor procesal, y jamás vi una publicación que alguien que diga que no le hicieron lugar a la petición y que lo intimaron a incorporar el escrito en formato papel con la firma de aparte. Siempre por lo general se hizo lugar al artículo 48 históricamente en pos de ser un poco más flexible en el uso del sistema informático. ¿Quedó claro, Mario? Si tenés alguna otra pregunta específica. Genial. Bueno, así que nos estamos viendo el próximo lunes y espero que la capacitación les haya servido. Recuerden que todo el material que necesiten, pídanmelo que yo con gusto se los voy a brindar. Nos estamos viendo. Un gran saludo a todos y procedo a cerrar la sesión.